Es un espacio contratado. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del participante. Radio Son de Manta 93.3 presenta el programa Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta, su revista radial informativa, bajo la conducción de la licenciada Marta Paz y el abogado Jorge Chiriboga. Bienvenidos. Bienvenidos. La 93.3 FM Estéreo Radio Son de Manta. Les saluda Vladimir Zambrano del colectivo Ciudadanos Comprometidos, y el día de hoy queremos recibir con mucho afecto la participación del Grupo Faro, quien en este encuentro que estamos llevando a cabo a través de lo que llamamos los diálogos en campaña, nos estamos conectando semana a semana con un grupo de especiales invitados para poder compartir, para poder hablar acerca de aquellos eventos que son los que necesitamos conocer como ciudadanía, un voto informado en aras de este proceso presidencial, de estos comicios que se van a llevar a cabo aquí en el país, que son trascendentales, necesarios comprenderlos desde sus propias dinámicas para que el público, nosotros, los votantes, quienes somos los mandantes, podamos ejercer en democracia el pleno derecho al voto con un conocimiento claro de hacia dónde va nuestra política ecuatoriana y qué podemos esperar de cada uno de estos nuestros futuros gobernantes. Saludamos a Camila Ulloa, es magíster en política comparada por Flaxo, Ecuador, y licenciada en Relaciones Internacionales, con una subespecialización en Ciencia Política por la Universidad de San Francisco de Quito. Damos las tardes, muy buenas tardes, Camila. Gracias por haber aceptado esta invitación al Grupo Faro. Gracias por acompañarnos en esta disertación que vamos a tener el día de hoy con la comunidad desde Manta, Manabí. Bienvenida, Camila. Buenas tardes, qué gusto, Vladimir, estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la gente en Manta, a todos quienes nos están escuchando, y qué gusto estar acá como Faro para hablar un poquito de lo que hacemos alrededor justamente del proceso electoral y siempre en pro de una ciudadanía más activa en estos momentos. Muy bien, gracias, Camila. Camila, por favor, coméntanos un poco acerca de este programa que tienen en el Grupo Faro, que es el Ecuador Decide. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo asumen desde Grupo Faro para la colectividad? Sí, justamente para poner un poquito en contexto quién es Faro. Faro es un centro de investigación y acción totalmente independiente que busca generar evidencia e implementa iniciativas para incidir tanto en la política pública, pero también en la promoción de prácticas para una sociedad más equitativa, sostenible. Y la idea justamente de este proyecto que bien has mencionado, Ecuador Decide, es uno de los proyectos de Faro. Es un proyecto, una iniciativa totalmente apartidista, ciudadana y principalmente plural, que lo que busca es generar herramientas para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado en el marco de los procesos electorales. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros en cada proceso electoral activamos esta iniciativa para poder dotar de herramientas, dotar de información a los ciudadanos alrededor de las propuestas de las diferentes candidaturas. Esta es la sexta edición de nuestra iniciativa. Nosotros hemos estado presentes en todos los procesos electorales desde el 2017, siempre brindando información alrededor de los planes de trabajo, de los planes de gobierno de las candidaturas, también en las consultas populares, en los referéndums. Y la idea justamente en esta iniciativa, desde este año, nosotros estamos generando mayor información para los votantes jóvenes, específicamente para votantes entre los 16 a 35 años, que constituyen casi más de la tercera parte del padrón electoral.
Entonces, considerando justamente estas características y viendo que este es un electorado clave en estas elecciones, queremos brindarles mayor información, contribuir justamente con un análisis para que la ciudadanía y específicamente los jóvenes puedan tener más herramientas, tener más datos sobre las propuestas de las candidaturas. En esta edición específicamente de la segunda vuelta, ¿no? De los dos candidatos a la presidencia. En esta segunda vuelta, pero también estuvimos en la primera vuelta. Camila, tú nos acabas de nombrar que los votantes jóvenes hoy están siendo una tercera parte del padrón electoral. Comparándolo con los comicios inmediatamente anteriores y otros atrás, ¿hay una diferencia? ¿Sigue siendo la misma proporción? Sí, ha crecido un poco. Nosotros, bueno, según nuestros últimos datos, los tomamos en el padrón de las elecciones seccionales del 2023, que es básicamente el mismo de estas elecciones anticipadas, pero sí hay un cambio relacionado a las anteriores elecciones presidenciales, digamos. Bueno, hoy se está hablando mucho, ¿no? Es posible también es posible también que sea si bien es una realidad la mayoría de la población joven, pero también habría que entenderlo un poco el contexto con respecto a los candidatos. De alguna manera, pues, un candidato hacia la segunda vuelta es prevalentemente joven, entiendo yo tiene 35 años, entonces hay como que un discurso elaborado hacia el joven. Lo interesante sería ver si en los procesos anteriores qué tanto realmente está pesando este voto joven con respecto a los comicios anteriores, donde pues los anteriores candidatos pues podrían tener una media de edad superior a la que en este momento estamos visualizando. Sí, y creo que más allá incluso de la misma edad de los candidatos, de las candidaturas, el voto joven es relevante no solo por la proporción, digamos, dentro del padrón electoral, que como bien mencioné, es de la tercera parte, alrededor de la tercera parte, pero sobre todo porque es uno de los sectores que tiene menos interés, digamos, en la política, pero principalmente que se sienten un poco representados. Nosotros como Faro, a inicios de este año, justamente hicimos una encuesta para entender un poquito más a este sector de la población. Levantamos una encuesta entre jóvenes, justamente entre 16 a 35 años, para ver, por un lado, cómo se sentían alrededor de la política, pero también qué tipos de temas les llamaba la atención. Y lo que encontramos es que dentro de este segmento, solo 3 de cada 10 jóvenes manifestaron, digamos, que tenían un interés en la política, y solo 2 de cada 10, digamos, sentía que algún partido político le representa. Es decir, el 80% casi de este sector, de este segmento poblacional, mencionaba que ningún partido, ningún movimiento le representa, lo cual ya se evidencia justamente este vacío, ¿no? Y por otro lado está el tema de los intereses jóvenes, que nosotros también preguntamos en esta encuesta para ver cuáles eran los temas que más les preocupaba. Y definitivamente el tema de la seguridad era uno de los que estaba dentro de las preocupaciones de los jóvenes. Sí, en todas, digamos, las ciudades en las que estuvimos presentes. El tema, por ejemplo, de la economía, también del desarrollo económico y temas de corrupción, así como temas ambientales. Entonces, siempre nosotros creemos que más allá de, por ejemplo, el lenguaje o a veces los mecanismos en los cuales se generan las campañas comunicacionales, importa la conexión que tienen las organizaciones políticas con los jóvenes y también el mensaje, ¿no? Qué tipo de agendas realmente están presentando los diferentes candidatos para atender a las necesidades de las juventudes, para atender a este segmento que realmente tiene necesidades y que quiere ser escuchado. Sí, Camila, tú nombras y acabas de señalar ahorita acerca de la percepción de los jóvenes con respecto al interés de la política y con respecto a la identificación con los partidos políticos. Me parece a mí que una de las condiciones difíciles que vive nuestra democracia es las crisis que se dan a nivel de los mismos partidos. O sea, el gobierno de los partidos o la propuesta de los partidos se nos ha venido desgastando por la posibilidad de que ya los partidos no están representando una línea, un pensamiento, un programa, sino que eventualmente se han vuelto casilleros de alquiler.
y evidentemente podemos nosotros encontrar a candidatos presidenciales que hoy forman parte de una tienda, ayer formaron parte de otra, y no hay una distinción. Se entendería pues que los partidos serían un cubículo, un espacio de formación donde se teje un pensamiento, una reflexión acerca de los espacios de poder que quieren cooptar, pero en la realidad estos partidos no están representando, ni los candidatos representan a la idea del partido, ni las ideas del partido representan al candidato. ¿Aportaría de pronto a este hecho evidente en la reflexión de los jóvenes que no hay identidad sobre partidos? Sí, definitivamente ahí el tema del fortalecimiento de los partidos, de los movimientos, es un asunto muy importante, no solo para la democracia, para la misma sostenibilidad de la democracia, pero también para la confianza en las instituciones. Porque a la final los partidos políticos cumplen dos funciones principales, como bien mencionaste, Vladimir. Por un lado es todo el tema de formación de políticos. Se supone que los partidos son escuelas de formación en donde deberían estar constantemente bajo una línea de pensamiento, formando bajo una línea específica, pero vemos totalmente un vacío desde ese lado. Y por otro lado está todo el tema de la representación, ¿no? De cómo aglutinas de cierta manera los intereses de la ciudadanía constantemente alrededor de tu línea programática. Y ese justamente es el espíritu de este tipo de iniciativas como Ecuador Decide, cómo de alguna manera volcamos otra vez a esa discusión a la ciudadanía para votar, por ejemplo, por propuestas que vayan más allá de una figura específica o que vayan más allá de una coyuntura específica, sino que se reivindique un poco el tema del plan de gobierno, de las líneas programáticas de los partidos, para que justamente ese sea la idea y el funcionamiento en una Y de eso democracia. quisiéramos hablar, Camila, porque la sociedad reclama de líderes, por un lado, y dice, necesitamos líderes que realmente puedan tener una visión de futuro, un programa. Por otro lado, la sociedad dice que no debe haber caudillismos. Entonces, lo que se entendería es que hubiese un proyecto, un plan. Y queremos, desde estos espacios, desde este espacio de Dialoguemos en Campaña, que es un espacio promovido por un colectivo político mantense denominado Ciudadanos Comprometidos, y con la aceptación de ustedes como Grupo Faro, que es una ONG que reflexiona hacia estos hechos, queremos realmente que la discusión vaya hacia esos espacios. O sea, ¿cuál es el programa? Aquí se habla mucho de si son líderes o no son líderes, pero necesitamos discutir cuál es el programa, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que se nos está anunciando, o digamos así, qué es lo que se nos está vendiendo. Quizás si tú tengas algunas imágenes o necesidad de proyectar, pues le vamos a pedir aquí a producción que deje habilitada la pantalla para poder proyectar y puedas presentarnos alguna información que creas pertinente con respecto a cuáles son los estudios que ha llevado a cabo Ecuador Decide en torno a las propuestas de los dos binomios finalistas. Sí, nosotros, como bien te mencionaba anteriormente, lo que hacemos es un análisis exhaustivo de los planes de gobierno en cada proceso electoral, en diferentes temas que consideramos justamente son importantes, en este caso que surgieron a partir de esta encuesta hacia la juventud para entender cuáles eran los temas que más les importaba, digamos, que más requerían de acciones o de necesidades. Y lo que hicimos es, nosotros implementamos una plataforma web que se llama ecuador-mediodecide.org. Esta es una plataforma web que activamos en cada una de nuestras, cada vez que se activa nuestra iniciativa. Y lo que presenta es justamente varias herramientas. Entonces, gracias por decirme que van a proyectar. Estoy justo compartiendo. Esta es nuestra plataforma para esta segunda vuelta con las elecciones anticipadas. Y aquí tenemos varios recursos que vamos a ir activando durante todo este tiempo hasta el día de las elecciones, donde pueden encontrar información alrededor de todo. Primero es el tema electoral, saber cuándo votamos, cuándo es el debate, cuándo se posicionan las nuevas autoridades, por qué estamos en elecciones y por qué estamos votando. Todo esto lo pueden encontrar en esta sección sobre las elecciones. Y luego tenemos esta sección de sobre las propuestas.
En esta, lo que nosotros planteamos es justamente un análisis. Esto estará activo la siguiente semana. Ahora recién sacamos nuestra iniciativa el día lunes. Entonces, aquí vamos a presentar una comparación, es decir, vamos a ver qué están proponiendo tanto Daniel Noboa como Luisa González en temas de economía y en temas de seguridad. Nosotros nos leímos los dos planes de gobierno y lo que hicimos fue categorizar a través de una metodología cuáles son las propuestas versus cuáles son las promesas de campaña. Y en ese sentido presentamos a través de esta web, que estará justamente esta sección disponible desde el siguiente lunes, no solo numéricamente cuántas propuestas y cuántas promesas hay, sino cuáles son. Y nosotros, ¿cómo evaluamos esto? Nosotros evaluamos una propuesta cuando el enunciado que se esté dando en el plan de gobierno realmente contiene un cómo se lo va a hacer. Si de alguna manera se está considerando financiamiento para esto, si se está considerando una estructura, una institución, un insumo para esto, lo catalogamos como propuesta. Si es que no, nosotros hablamos de promesas que son más bien enunciados retóricos, que no necesariamente se mencionan cómo se va a hacer. Interesante esta valoración de Faro, Camila, interesante para poder discernir en qué momento la propuesta es factible y en qué momento es una promesa que eventualmente podría ser viable. Si nos muestras, por favor, un poco para dialogar ya, entrando en lo que le hemos ofrecido a nuestros radioyentes y radioescuchas de 93.3 FM Estéreo Radio Son de Manta acerca de cuáles son estas propuestas bajo estas valoraciones que nos está indicando. Adelante. Sí, les voy a mostrar, ya que todavía no está activa esa parte, la primera vuelta, que es donde nosotros ya categorizamos también a Daniel Noboa y a Luisa González, y aquí está la metodología de la que te hablaba, que es promesas versus propuestas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente cómo las propuestas sí plantean un instrumento de política pública y cómo las promesas no. Y luego aquí nosotros analizamos el tema de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el tema de Daniel Noboa, nosotros alrededor de seguridad encontramos 15 propuestas y 4 promesas. Y aquí se pueden ver cuáles son estas, ¿no? Entonces, alrededor sacamos 3 líneas, digamos, subtemas. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana y violencia, el tema del narcotráfico y crimen organizado y el tema del sistema de rehabilitación social. Entonces, aquí dentro de cada una de estos subtemas podemos ver qué está considerando el candidato, en este caso, como propuestas para el tema de seguridad ciudadana y violencia. ¿Qué se está considerando para el narcotráfico y crimen organizado? Por ejemplo, no encontramos propuestas en este tema, en el caso de Daniel Noboa, y en temas de rehabilitación social. Y aquí incluso se puede ver todo el compilado, porque nosotros aquí hacemos una veamos unas 3 propuestas del candidato Daniel Noboa, luego veamos 3 propuestas en el ámbito de la candidata Luisa González. De acuerdo. Entonces, en Daniel Noboa, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana y violencia, encontramos una de las propuestas que considera, por ejemplo, insumos, pero también de alguna manera recursos, es el tema de crear capacitaciones y dotar de recursos para que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad puedan enfrentar y prevenir, en este caso, delitos cibernéticos. Entonces, él habla de la creación de unidades especiales en ciberseguridad, temas de inclusión, de seguridad en la información y programas de formación policial. Por ejemplo, es uno específico para temas de seguridad ciudadana y violencia. De ahí, por ejemplo, en temas, como les mencionaba, de narcotráfico y crimen organizado, nosotros no encontramos propuestas dentro del plan de gobierno de Daniel Noboa sobre esto. ¿Y promesas con respecto a narcotráfico y crimen organizado? ¿Hay promesas? Dentro de narcotráfico y crimen organizado tampoco tenemos promesas, según lo que veo en la matriz, tampoco hay promesas alrededor de esto. Sí, es muy interesante ese dato, viendo justamente el contexto actual. Y, por ejemplo, en temas del sistema de rehabilitación social, una de las propuestas, por ejemplo, aquí es acelerar procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y justo, esto a través de contratación de personal judicial,
de implementación de tecnologías y de revisión de políticas de prisión preventiva, por ejemplo. Esto dentro del sistema. O temas de inversión. Camila, una pregunta. Esto es basado en el plan de gobierno presentado ante el CNE. Exactamente. Nosotros usamos como base el plan de gobierno, no revisamos la campaña, digamos, los mensajes. ¿Por qué? Porque consideramos que justamente el plan de gobierno es el único instrumento que realmente da la exigibilidad del cumplimiento, ¿no? Recordemos que nosotros con el plan de gobierno podríamos como ciudadanía presentar revocatoria de mandato en caso de incumplimiento. Entonces, si bien tal vez en las entrevistas y en la campaña salgan propuestas nuevas o promesas nuevas, nosotros no consideramos estas, nosotros solo usamos y revisamos las que están en el plan de gobierno. Muy bien, y con respecto al área social en el plan de gobierno del candidato Daniel Noboa, Ahora, nosotros digamos, para esta edición, solo tenemos, en la primera vuelta solo tenemos seguridad, pero vamos a analizar también el tema de desarrollo económico. Entonces, ustedes en la plataforma van a poder encontrar información tanto de las propuestas de Daniel Noboa como de Luisa González en seguridad y en desarrollo económico. No hemos analizado las otras, principalmente primero porque estos eran los dos temas de mayor interés para la población objetivo, digamos, de esta iniciativa, y también por el tema de que son elecciones anticipadas, estaban totalmente fuera de nuestro radar, digamos. ¿Y qué nos dicen entonces sobre el segundo aspecto que valoraron, el desarrollo económico? El de desarrollo económico les voy a dejar con la intriga, porque justamente ese es el que va a salir el lunes siguiente. El día lunes siguiente va a estar disponible ya en nuestra plataforma. Entonces, ahora si quieren les podemos pasar a Luisa González para que conozca un poquito las propuestas de seguridad. Aquí nosotros identificamos 23 propuestas y 22 promesas. Este es un plan de gobierno un poquito más largo también, y encontramos también más enunciados, ¿no? Entonces, alrededor, por ejemplo, de temas de seguridad ciudadana y violencia, la candidata propone restituir al Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. De momento hay un solo ministerio, ¿no? El Ministerio de Gobierno, sí, de gobierno. Acumula al del Interior y al de Justicia. La propuesta iría en nuevamente desagregar a estas instituciones y especializarlas. ¿Un poco por ahí es la propuesta? Exactamente. Entonces, la idea es tener un ministerio más bien que coordine la seguridad y otro que sea el Ministerio de Justicia con Derechos Humanos. Camila, yo entiendo que Faro trata de mostrar una fotografía de los hechos. ¿Cuál podría ser la reflexión de las implicaciones de estas propuestas? Cuando dicen la diferencia entre promesa y propuesta es que se entendería que la propuesta es como viable, construible, es realizable. La reflexión también cabe más allá de apartarse de la preferencia o no electoral. La reflexión también es sobre lo deseable. O sea, ¿es necesario que la institución...? No necesariamente. Nosotros en nuestro análisis no consideramos un juicio de valor, por ejemplo, en decir que una propuesta de un candidato o de otro tiene más factores, digamos, de deseabilidad. Lo que hacemos, nuestro análisis básicamente es en qué tan bien construido, qué tan mejor construida ¿qué tanto es una promesa? ¿Qué tanto es una propuesta? Y propuesta en la medida que tendría la capacidad de poder ser instrumentada en el tiempo que ha sido ofrecido. Exactamente. Veamos otras propuestas más. Considera los instrumentos. Veamos. Otra propuesta, por ejemplo, de Luisa González alrededor de narcotráfico y crimen organizado está el tema del fortalecimiento de la aplicación de la ley y la justicia penal. Esto con la mejora de la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de delincuentes, garantizando una respuesta al crimen. Esto es más una propuesta relacionada al fortalecimiento de investigación, ¿no? Alrededor de lo procedimental, digamos. Y, por ejemplo, en temas de sistema de rehabilitación social, temas de reducción de la impunidad, garantizando que delincuentes sean llevados ante la justicia, se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias,
fortalecer sistemas judiciales y penitenciarios con juicios justos y transparentes para prevenir la corrupción y la impunidad. Entonces, estos son, digamos, 3 propuestas en los 3 subtemas que tenemos aquí, pero ustedes, por favor, desen el tiempo. Les invito a que entren a la página, que puedan ver cada una de las, aquí en el botón de ver todas las propuestas, ustedes pueden descargarse un PDF donde están absolutamente todas las propuestas y promesas en los subtemas con página, referencia y todo, digamos, para que puedan ustedes también revisarlo a detalle. Estos espacios, Camila, precisamente hemos buscado construirlos desde los medios de comunicación social para recoger estas iniciativas que tienen las instituciones en el país, las reflexiones que se vienen haciendo desde diferentes lugares en tema de un entorno en común, lo que nos acontece a los ecuatorianos. El debate ahora o la lucha de ideas se ha desplazado mucho al espacio de las redes sociales. En las redes sociales se transita todo tipo de ideas, se acusa, se exalta, se denigra, se apoya y estamos perdiendo un poco la visibilidad de estos espacios como los de Faro u otras organizaciones que están preocupadas en poder discutir los planes de gobierno. Alguien podría decir que discutir los planes de gobierno resultaría también eventualmente una tarea un poco aventurada, porque se podría pensar que muchas veces la premura del tiempo y de los candidatos por la inscripción generaron contenidos de los cuales no necesariamente reflejan lo que van a hacer, o se podrían retractar sobre esos contenidos. De hecho, hemos tenido afirmaciones públicas del candidato de ADN, del binomio Noboa-Abad, donde en partes de lo que habla acerca de la seguridad social, donde se infiere que podrían expandir la edad para la jubilación, luego han hecho comunicados frente a la presión social de que no van a cambiar estos temas. Sobre cifras macroeconómicas, en un programa anterior habíamos indicado que en una introducción inicial se hablaba de que el Ecuador había crecido el 4%, había tenido la tasa de crecimiento, y realmente los anuncios de la data del Banco Central ubican el crecimiento en el 2.8 con respecto al año 2022, no una expectativa del 2023, sino hacia el 2022. Entonces, de alguna manera, parecería ser que hay una premura por la presentación de estos planes. Y está bien que hagamos este esfuerzo, porque la ciudadanía tiene que demandar sobre lo que ofrecen, porque sobre aquello vamos a votar. Y vamos a seguir con estas reflexiones, Camila, luego de que volvamos de nuestros auspiciantes, recordándoles que este espacio es promovido por el colectivo Ciudadanos Comprometidos de Manta. Agradecemos al ingeniero Roberto Escandón Delgado y a la compañía Priel, Productos Industriales y Eléctricos, por su auspicio. De la misma forma, a la compañía Dimupa S.A., True Life, vitaminas y suplementos, quienes hacen posible, junto a los auspiciantes, de que se lleve a cabo esta invitación de tenerla a Camila Ulloa aquí entre nosotros. Muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. ¿Listo para construir tu casa? ¿O vas a remodelar la office? Si es así, esta promo es para ti. Ven a la semana para renovar y construir en Coral Hipermercado. Hasta con el 80% de descuento. Acabados y materiales de construcción. En la semana para renovar y construir. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Coral Hipermercados. Todo y más barato. Coral Hipermercados. En el Terminal Portuario de Manta estamos comprometidos con los más altos estándares de seguridad y te tenemos una noticia. Con la llegada del crucero Coral Princess el pasado 24 de agosto, inauguramos una nueva temporada de cruceros en Manta. Se prevé que este año lleguen más de 35,000 pasajeros y 17,000 tripulantes a bordo de 31 buques, de los cuales 4 visitarán por primera vez nuestro puerto. En Terminal Portuario de Manta somos un gran puerto para una gran ciudad. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país, según el estudio World University Rankings. La UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26,000 graduados de nuestras diferentes maestrías certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de maestría, porque el conocimiento transforma el mundo.
Fin de espacio publicitario. Con nuestra invitada especial en esta tarde en Diálogos en Campaña con Camila Ulloa del Grupo Faro. Ella es magíster en política comparada por la Flaxo Ecuador y licenciada en Relaciones Internacionales con una subespecialización en Ciencia Política por la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, aquí recibimos los saludos de Washington Efraín Quintana. Saludan a la licenciada desde Milagro, Guayas, Ecuador. De la misma forma nos saluda John Ormaza. Saludos, Vladimir, y también a la audiencia. Ya hemos mostrado un poco lo que ha avanzado en el estudio que hizo el programa Ecuador Decide en primera vuelta de todos los candidatos. Ahora estamos con un grupo de finalistas y caben varias reflexiones sobre los temas que estábamos hablando al finalizar el bloque anterior. O sea, tenemos una propuesta de los candidatos en un papel en el CNE, un plan donde detallan cada una de sus respectivos anuncios e intenciones, en los cuales efectivamente un estudio sesudo podría advertir entre una propuesta que puede ser articulada y una promesa que todavía no podría ser lo suficientemente articulada. Pero luego nos encontramos con una campaña donde tendríamos que un poco valorar si es que hay consistencia o una ampliación de lo que dice el documento, o si es que hay términos en contravía, porque ¿qué tanto esto nos puede afectar a la democracia? O sea, lo importante de darle valor al plan de gobierno es poder ejercer la crítica sobre el mismo con respecto a las mismas lecturas que le dan los candidatos. ¿Qué está sucediendo en la campaña, Camila? Vemos que se corroboran los planes, vemos contradicción, vemos ampliación. Ahí creo que has topado un punto súper importante, Vladimir, con relación al plan de gobierno, que por un lado creo que nosotros al hacer este análisis, al generar estos insumos y esta información alrededor del plan de gobierno, lo que queremos visibilizar y justamente dar relevancia es al instrumento en sí. ¿Por qué? Porque como mencionaba antes, el plan de gobierno a la final es el único instrumento que a nosotros como ciudadanos nos permite poder exigir algo e incluso podríamos llevar a cabo una revocatoria de mandato en caso de incumplimiento de un plan. Entonces, los diferentes candidatos, las candidaturas no deberían tomarlo tan a la ligera por ese lado, digamos. Pero por otro lado, y más allá de la poca calidad que tal vez se evidencia en los planes de gobierno, y no hablo específicamente de esta segunda vuelta o de estos dos candidatos, sino de varios ejercicios en los cuales nosotros hemos estado revisando planes de gobierno a nivel seccional, a nivel nacional. Vemos todavía un trabajo muy importante ahí en cómo se desarrolla un buen plan de gobierno que viene no solo de la mano de que las propuestas sean factibles y que se expliquen cómo, pero también viene de la mano de lo que hablábamos antes, que es cómo los partidos y los movimientos no están activos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera un partido, un movimiento debería tener todo el tiempo una acción de recopilación de necesidades. Pero para que al momento de que venga la elección... ¿Sí? Camila, discúlpame, y quizás Faro luego podría generar algún tipo de recomendaciones al Consejo Nacional Electoral con respecto a las conclusiones que podrían derivar del programa Ecuador Decide. ¿Podrían plantear algunas iniciativas para mejorar la calidad de nuestra democracia en tanto a este proceso electoral y de presentaciones de planes? Sí, ahí, bueno, Faro sí tiene un acompañamiento, ha tenido acciones de acompañamiento al Consejo Nacional Electoral en varios aspectos.
pero principalmente, por ejemplo, en este tema específico de planes de gobierno, nosotros en las elecciones seccionales, por ejemplo, de este año realizamos un índice de calidad de planes, donde lo que hicimos es básicamente evaluar cómo los planes respondían a la guía de recomendaciones del CNE, porque el CNE tiene una plantilla, digamos, un manual de cómo se debe construir un plan de gobierno con ciertas recomendaciones y ciertos elementos mínimos y base que debe tener un plan. Sin embargo, el tema está en el cumplimiento, cómo el CNE de alguna manera está y cómo ya lleva a cabo la verificación de que los planes cumplan con eso. ¿Por qué? Porque tampoco son documentos de recomendación, digamos que no es un documento obligatorio en el cual los partidos de alguna manera tienen que cumplir con ese. Claro, y toda planificación tiene que tener determinada flexibilidad, ¿no? Tiene que tener una capacidad de adaptabilidad, habría que definir las líneas gruesas, porque aquí hay un tema de la responsabilidad sobre la oferta electoral. Si logramos que desde las instituciones estas herramientas de la democracia puedan ser pulidas desde las instituciones, provocamos de alguna manera un mejor comportamiento de los actores políticos, tanto en personas como en los partidos. Yo le voy a pedir a producción que nos pase un video un poco de lo que está sucediendo en la campaña, ¿no? Con respecto a temas que podrían ser, Camila, entendidos como política pública. Luego del video, lo interesante es la reflexión que podamos hacer sobre la política pública, o sea, de cómo se construye la política pública. Veamos un poco en esta oferta electoral qué está sucediendo. El bono de alimentación para las mujeres embarazadas. ¿Y cómo se lo da? En forma de cupones, no en efectivo. El bono de alimentación para las mujeres que están en periodo de gestación, que están embarazadas, $60 en efectivo mensuales. El bono de $60, pero no va a ser en efectivo, va a ser en alimentos. Hablábamos del bono a la persona embarazada, pero eso de ahí no necesariamente funciona, porque si no, pues estás dando un incentivo negativo hacia embarazarse. Gracias. Bueno, aquí vemos, Camila, un poco la intención de una candidatura de favorecer a un segmento con una política social, de facilitar un recurso en momento en forma de cupón o de manera en efectivo. Pero cabe la reflexión, ¿no? Si es que este tipo de ofertas obedecen a la articulación de un plan de gobierno o son mediadas por la presión mediática que lo critica. Es decir, ¿cómo esperaríamos del actor político la construcción de la política pública? Porque consideramos que una opción o la otra va a llegar a captar el poder. ¿Cómo debería construirse esta política pública? Ahí son varias cosas. La primera es justamente verificar, ¿no? Porque a veces las campañas también son ejercicios en los que se están transformando, ¿no? Y las propuestas también tienen ciertos elementos retóricos que van surgiendo. Entonces, es muy importante que como electorado activo, digamos, y como ciudadanía activa, comprobemos primero esto, ver si realmente esto consta en un plan de gobierno o, como bien mencionabas tú, tal vez responde al momento en el que se dijo. Entonces sería importante verificar tal vez si es que algo así consta en el plan de gobierno. Y luego es importante cuando, como bien mencionas, desde dónde vino. Esto responde a un plan específico programático de un movimiento que tiene cierta ideología, o responde a una visión específica de una persona. Entonces, es por eso que siempre volvemos otra vez al fortalecimiento de las instituciones políticas, porque de ahí surgen los programas, porque de ahí surgen de alguna manera las líneas programáticas, o deberían surgir más bien. Y si es que esto no está pasando, es porque justamente hay un vacío ahí. Y cuando ya nos vamos más adelante en el tema ya de cumplimiento de promesas, por ejemplo, ahí nosotros como Faro tenemos una iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho. ¿Qué es lo que hacemos con esta iniciativa? Nosotros, cuando ya gana, digamos, la autoridad, ya sea a nivel local o nacional, nosotros justamente lo que hacemos como ciudadanos es
ver qué tanto de lo que se prometió en la campaña se está cumpliendo. Por eso esto de del dicho al hecho. Entonces usamos una metodología para poder ver, primero bajar, ¿no? Aterrizar la propuesta desde el plan de gobierno a la política pública y luego ir evaluando qué tanto se ha avanzado al primer año de gobierno, por ejemplo, al segundo año, y así ir evaluando el cumplimiento de estas propuestas. ¿Qué elementos ya se integran al momento de entrar al gobierno? ¿Qué pasa cuando una autoridad también ya tiene que implementar, digamos, sus propuestas? Ahí entra por un lado el tema, por ejemplo, de la gobernabilidad. Y nosotros dentro de Ecuador Decide, en esta segunda vuelta vamos a crear un mecanismo para medir justamente cuáles van a ser los escenarios de gobernabilidad que van a tener los dos candidatos. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando un gobernante, y más aún en un país presidencialista en el cual se tiene que negociar con una asamblea, en el cual se tiene que negociar con las diferentes fuerzas políticas, es muy importante ver esto, ¿no? Ver qué tipo de elementos, qué tipo de escenarios existen alrededor de cada una de las candidaturas. Esto por un lado, entonces el elemento justamente de la gobernabilidad, de la capacidad para poder gobernar por otro lado. Y el último es el tema y que desde Faro nosotros siempre lo estamos promoviendo, es una de las principales misiones de Faro, es cómo la política pública se construye a partir de la evidencia. Y por eso, al ser un centro de investigación, nosotros ¿cómo se construye? ¿A través de qué? Todo el tiempo. ¿A través de qué señaló Camila? De la evidencia, es decir, de los datos, de la evidencia. Entonces, ¿cómo nosotros como Faro lo que hacemos es justamente todo el tiempo producir evidencia, producir investigación que apoye y que aporte a la construcción de una política pública que responda a necesidades levantadas a partir justamente de la evidencia. Una política pública debería tener todo un proceso de construcción, debería tener una gestación como tal. Un momento se gesta desde algún tipo de iniciativa, desde la agenda que va pública, desde la agenda política, para que pueda llegar a la agenda de gobierno. O sea, hay un proceso de gestación, hay un diseño de la misma también. O sea, totalmente. Totalmente, y ahí el tema de la evidencia es muy importante, de la investigación alrededor y de la recopilación de estas necesidades desde la ciudadanía, es decir, la conexión con la ciudadanía. Si es que no porque estamos es pública la política, obedece a tratar de resarcir o atender una demanda pública, una situación. Por ejemplo, volvemos al tema de la necesidad de sí atender a la desnutrición crónica infantil. Y es verdad que el Estado podría asegurar de alguna forma con algún mecanismo de aquellos que no se articulan a través de un trabajo con beneficios sociales, sino que están fuera de aquello, el Estado podría intervenir y asegurarse de una nutrición con una forma de bono. En principio se lo puede concebir. Lo que se necesita es comprender si es que este diseño o formulación como tal es legalmente permisible, financieramente viable, es rentable comunicacionalmente, que no esté fuera de los márgenes de la Constitución, es que si es que se pueda pensar que esta política es implementable. O sea, cuando vemos al candidato que por un lado lo ofrece en forma de efectivo, luego lo ofrece en forma de cupones y luego reflexiona que tiene que entregarlo específicamente en alimentos, y luego señala que al dar el dinero favorece al embarazo, favorece, como eso sí fue como una elaboración de un juicio muy propio, ¿no? Me da la impresión de que si le damos dinero a las mujeres en periodo de gestación, va a alentar a que las mujeres busquen embarazarse. Entonces, un poco la preocupación que nos deja la ciudadanía, si es que estas políticas públicas están pasando por un proceso real que tiene que ser de gestación, de diseño, de implementación, de evaluación del impacto. O sea, si es que detrás de esta articulación hay un equipo capaz de decirlo. No basta con tener las intenciones, se necesita que realmente se asiente sobre la factibilidad. Y yo creo que aquí juega un rol muy importante la crítica que podemos hacer los actores sociales y las instituciones
quienes desde un espíritu apolítico puedan definitivamente generar, porque necesitamos presionar a la oferta electoral elevando el discurso, diciéndoles esto no está bien, decir va en cupones, va en efectivo, va en comida, es que si es que les doy en efectivo se van a embarazar más. Entonces estamos hablando del primer mandatario. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene el primer mandatario de incorporar en su discurso una responsabilidad sobre la política pública? Y los actores que estudian esto, desde la academia, desde las organizaciones como el Grupo Faro, yo creo que tienen un deber con la sociedad de poder señalar los mecanismos para la construcción de esta política pública y generar las respectivas críticas en los espacios que puedan ver que es viable. Definitivamente, Vladimir, ahí creo que el ejercicio y algo que tú mencionaste que es muy importante, esta capacidad de como electores, como ciudadanos, ser críticos, y todavía más en momentos de campaña electoral donde salen todavía más estos discursos, a veces estos enunciados que no tienen un fundamento o datos detrás o que no necesariamente están respaldados en un plan de gobierno. Entonces aquí creo que el principio de corresponsabilidad que como ciudadanos debemos tener al momento de nosotros también asistir a las urnas es el hecho de informarnos. Y nosotros entendemos que existen elementos que no necesariamente son fáciles, ¿no? Leerse un plan de gobierno no necesariamente es un ejercicio que todo el mundo lo quiere hacer o lo va a hacer. Son documentos que a veces no son entendibles, no tienen una estructura amigable. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Desarrollar este tipo de herramientas, de instrumentos que faciliten al ciudadano informarse, como acortar justamente esa brecha que puede existir de información entre lo que me están prometiendo, lo que me están ofreciendo y lo que yo considero como prioritario. Ahí también decirles que en nuestra página web nosotros también realizamos diagnósticos con unos fact sheets, con unos documentos donde presentamos datos sobre cómo está el país en estos dos temas que también te mencioné antes, que es seguridad y desarrollo económico, donde lo que queremos es justamente ver cómo está el país, qué datos existen, qué situaciones evidencian estos datos y de alguna manera dónde deberían estar las acciones, las agendas políticas del siguiente presidente o presidente en este caso, para que la ciudadanía justamente le ponga este ojo, haga este match, ¿no? Entre lo que yo veo, lo que yo siento como ciudadano, percibo, pero también entre lo que me dicen los datos y lo que me están proponiendo, lo que me están prometiendo, para de alguna manera asistir a las urnas un poco más informado, sabiendo qué te propone un candidato, qué te propone el otro, y mínimamente si es que te dicen cómo lo van a hacer o si no te dicen cómo lo va a hacer. Entonces, esa es nuestra intención, que la hemos plasmado justamente en nuestra web, que esperemos sí que sea muy útil y que la puedan utilizar. Antes de las elecciones del 15 estaremos todas las semanas subiendo nuevo contenido y también estamos generando formatos en redes sociales con videos, con estas piezas más gráficas, visuales, que sean aún más todavía elementos amigables y sencillos para que la población pueda informarse de manera mucho más fácil y mucho más rápida incluso. Para ir concluyendo, Camila, ¿podrías volver a enumerarnos cuáles fueron las cifras que tienen con respecto al tema del estudio que hicieron en el voto joven, en el voto informado, con respecto a la percepción de los jóvenes? Si quizás tengas alguna información que puedas mostrarnos de estos estudios. Sí, ahí lo que había mencionado en un inicio es y por qué justamente nosotros seleccionamos a la población joven como la población objetivo de este proyecto, es porque justamente el padrón electoral, 40% casi del padrón electoral está compuesto por jóvenes entre 16 a 35 años. Y en ese sentido, nosotros al levantar la información encontramos que de esta población, el 80% de los jóvenes
no se siente representado ni identificado por ningún partido o movimiento político actual, y que el 70% de la juventud no tiene interés por la política. Entonces, justamente en escucha a esto, es que activamos este tipo de iniciativas, porque creemos que tal vez la juventud necesita de otros mecanismos, necesita de otras herramientas para poder estar más involucrada, incluso de otros formatos, de otros lenguajes, y este es el intento justamente de Ecuador Decide para poder acercarse más a este grupo poblacional y principalmente para brindar información en el marco del proceso electoral. Bueno, queremos felicitar la iniciativa de Faro, realmente nos provee a la ciudadanía, al país, un espacio de manera digital para poder acceder y poder tener un resumen sobre estos temas que a ratos resultan un poco abstractos la comprensión de los mismos, pero hay un gran esfuerzo de cientistas sociales desde estos espacios, desde estas organizaciones no gubernamentales, en aras de proveernos nuevas facilidades para poder acceder a una decisión. Esperamos que los trabajos futuros del Grupo Faro, de sus directivos, de sus analistas, puedan generar recomendaciones a nuestras instituciones. Hay un grave problema sobre la fragilidad de las instituciones, y las instituciones son compuestas mayormente por una infraestructura del talento humano, y este talento humano necesita recibir las recomendaciones respectivas con respecto a estos procesos. Necesitamos entrar en un ejercicio de crítica de este país cuyas instituciones todos somos dueños. Finalmente, para despedirte, Camila, ¿tienes algún mensaje, algunas palabras para nuestros oyentes de aquí desde la ciudad de Manta, que desde estos territorios, desde Manabí, pues estamos reflexionando un poco acerca del voto informado? Y más bien agradecerte, Vladimir. Estos espacios son sumamente importantes, fundamentales para discutir, para también poner a pensar siempre a los electores. A veces cuando estamos en época electoral es cuando más sentimos esta necesidad de informarnos, de estar pendientes, de comprender también al ejercicio electoral, y cuando a veces creemos que es donde más se activa, ¿no?, la democracia. Invitarles a los participantes a entrar a las plataformas, a usar los recursos que hemos realizado, a generar también espacios de discusión, de debate en sus propios espacios con sus familiares, con sus amigos. Esta discusión es muy sana y creo que es muy importante para poder tener un mejor ejercicio ciudadano, y como Faro justamente esa es la intención al poner a disposición todas esas herramientas. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ecuador Decide, y también a Faro en las redes sociales y en nuestra página web, como les mencioné, que es www.ecuador-medio de. Esperemos, Camila, que en esta... Para que puedan saber. Muchas gracias, Camila. Esperemos nosotros que en esta construcción de la democracia, donde está el poder público, la iniciativa privada, que es el mercado, pueda también estar en ese triángulo la academia, la reflexión también que se puedan dar desde la cooperación internacional, y que desde este ámbito tratemos de construir esta política pública, no solamente esperándola que se cocine en los partidos políticos que pudieran o no tener la capacidad de hacerlo, sino que las mismas instituciones, la misma academia pueda reflexionar sobre estas políticas públicas. Es el dinero de los contribuyentes, son sectores de la sociedad que se van a beneficiar o no, que se van a impactar o no, y deberemos tener todos un compromiso con una crítica positiva, con una crítica buena, que más allá del sesgo o la tendencia política podamos realmente discutir las cosas que son centrales. Gracias, Camila, por este enorme esfuerzo de ustedes, de sus directivos, en haber aceptado esta invitación en un tiempo de clima electoral donde no es muy fácil hablar estos temas por la posible susceptibilidad determinada, pero que necesitamos con mucha valentía, con mucho buen esfuerzo, asumirlas desde la ciudadanía, poder generar nuestras críticas, poder hablarlas y poder resolver, tener una postura frente a las elecciones.
Queremos aquí pasarte unos saludos, Camila, de parte de Rigoberto Carballo, quien nos dice: saludos Camila y Vladimir, excelente entrevista, fuerte abrazo, aplausos, ciudadanos comprometidos por la iniciativa. René Peláez, desde París, Francia, también nos saluda, René Peláez Mionier, y dice: saludos, qué bueno que existan más espacios como este. Estos son una población jóvenes. Nos conocemos entre todos, pues yo también estoy en ese grupo de la juventud, Camila, y anhelamos y esperamos que podamos seguir construyendo mejores espacios. Con esto nos despedimos, agradeciéndole a nuestros auspiciantes, al colectivo Ciudadanos Comprometidos, al ingeniero Roberto Escandón a través de Priel, Productos Industriales y Eléctricos, a Dimupa S.A. a través de las vitaminas y suplementos True Life. Vive sano, vive más. Muchas gracias por la compañía y nos estamos viendo el día viernes con un nuevo invitado que viene a hablar acerca de la educación pública y gratuita desde Suecia. Tenemos un invitado, un manavita, docente, radicado allá, con el cual vamos a hablar acerca de esta educación pública y gratuita, que también hoy es tema de discusión en los actores políticos. Gracias, Camila. Gracias, oyentes. Radio Sol de Manta 93.3 presentó Diálogo con la Junta Cívica.